Hola a todos, muy buen día. Les saludamos nuevamente en una sesión más de Aquí en Casa de Coahuila. Estamos muy contentos, o estoy muy contento de poder acompañarlos nuevamente y tener la oportunidad de platicar con ustedes. Hoy tenemos el honor de platicar con una gran persona, un experimentado arquitecto, un gran amigo, el arquitecto Albert Imas y Ferris. El tema de hoy, el tema que se va a platicar es bastante extenso, bastante interesante y creo que por lo mismo nos va a permitir abrir los horizontes de un tema complicado para algunos, difícil, pero que nos los va a ir desglosando el arquitecto de una forma bastante agradable para cambiar la idea de lo que es el dinero y explicarnos lo que es la banca ética. Pero bueno, antes de pasar a este gran tema, les platico un poco de nuestro invitado. El arquitecto Albert Imas y Ferris es un libre pensador, arquitecto y urbanista, egresado de la Universidad Politécnica de Barcelona, en Cataluña. Es exprofesor adjunto de la Cátedra de Construcción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, exdirector de área de la edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sabatel, Terrassa, conferencista en valores sociales, en arquitectura verde y urbanismo sustentable, economía social y banca ética. Ha trabajado en España, en África, en México, tanto como arquitecto como urbanista. En Barcelona ha construido en Cataluña más de 250,000 metros cuadrados en vivienda. Ha trabajado en África, en Guinea Ecuatorial, asesor de la presidencia y arquitecto jefe del Ayuntamiento de Santa Isabel, hoy Malabo y Bato. En México fue asesor personal del presidente municipal de Chalco y de Culiacán, Sinaloa. Autor y director del proyecto y obras del Parque Culiacán 87, hoy nombrado Millán Escalante. Construido en adobe, tierra comprimida y tierra estabilizada en sistema SIDECOT, con más de 50 hectáreas. Con el Ayuntamiento de Chalco ha realizado el programa experimental de autoconstrucción de vivienda con Adopiedra, filmado por National Geographic. Fue presidente del Centro Nacional de Investigación Científica de Construcción con Tierra y Energías Alternativas, SIDECOT. En 1993, el gobierno mexicano le otorgó el primer premio a su tecnología en la categoría A del primer concurso nacional de tecnología para la vivienda de interés social. Actualmente es presidente de Geodomus Internacional, organización para la geoarquitectura y el hábitat humano, con trabajos en China, en El Salvador, en Perú, Brasil, el Tíbet, entre otros. Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde hace 40 años. Es socio fundador de la Sociedad de Arquitectura Verda para la promoción, investigación e innovación de proyectos de arquitectura y urbanismos ecológicos y autosustentables. Es fundador del Club de Economía Social y Negocios Éticos para México. En el 2018 realizó el proyecto del programa Construyendo Ciudadanía para la Televisión Educativa de México. También ha sido miembro fundador del Consejo de Liberales Progresistas del Siglo XXI y ha realizado numerosos trabajos de investigación y conferencias sobre temas sociales, de arquitectura y urbanismo sustentable, banca ética y economía social. Pues mi estimado arquitecto Albert, estar contigo, te recibimos con mucho gusto y pues bueno, empezamos, por favor, no te quito más tiempo. Con mucho gusto. En primer lugar, deseo hacer un comentario para recalcar el título de la conferencia, entrevista de hoy. Se titula Dinero, Economía Social y Banca Ética. Bien, deseo agradecer a la Casa de Coahuila, a su presidente, el licenciado en Ciencias Políticas, Economía y maestro Gerardo Rivera, a la vicepresidenta licenciada en Derecho, maestra Lilia Cárdenas, los cuales forman un tándem paradigmático y único en la historia de la Casa de Coahuila, pues
son los responsables de las brillantes ideas y proyectos, pero con el mérito de que se han convertido en realidad, como el mercado tianguis de los domingos, que es, yo digo ecológico, pero aquí creo que dicen bio, creo, ¿no? Orgánico y sustentable, de apoyo a pequeños productores y de comercio justo. El programa de cine debate, con más de 200 películas analizadas y comentadas, el programa Club de Lectura y Gastronomía Laura Esquivel, con más de 40 libros ya leídos y analizados, que en muchos casos con la participación de los autores de los libros. La recopilación de las mejores recetas familiares de gastronomía internacional y la mejor tradición regional mexicana, preparando una edición de un libro con las mejores recetas y láminas a color con el sello de Casa de Coahuila. Y, por supuesto, este interesante programa de muy amplio espectro de cultura, de arte, de ciencia, de videoconferencias con el nombre de Aquí Casa de Coahuila, que pone muy en alto el nombre de la casa y de los coahuilenses. Por ello, mis felicitaciones a este tándem que he mencionado, tan afortunado y muy especial, pero particularmente al presidente Gerardo Rivera, pues es quien lleva con mano firme y acertada el timón del barco que es la Casa de Coahuila. Se fue el sonido. Se fue el sonido. No se oye. Mi estimado arquitecto, ¿deseas añadir algo más? Sí, antes de comenzar, deseo, como dicen, poner puntos sobre las íes para manifestar que todo lo que voy a decir solo son mis opiniones personales. Creo que como ya estoy en una edad que llaman respetable, entre comillas, dedicado al estudio y a la enseñanza universitaria, por supuesto, sin dejar de estudiar ni de producir, ya me toca, como a los atletas en las carreras de relevos, entregar con respeto y amor el testigo a los corredores de la siguiente etapa de la carrera. En este caso serían las siguientes generaciones de jóvenes de esta sociedad mexicana, porque aquí es donde yo he decidido vivir, libremente he escogido este país, donde vive mi familia, y decir que soy defensor de la libertad absoluta de conciencia. Por lo que, con lo que voy a expresar, no deseo convencer a nadie. Vean lo que son mis opiniones. Si gustan, las toman, si no, las dejan. Pero, como decía el premio Nobel José Saramago, intentar convencer es una actitud que pretende colonizar una mente sobre otras, como hacen fanáticos o misioneros. Nosotros no somos partidarios de esto, sino que somos contrarios a cualquier forma de colonización, sea la que sea. Como les decía a mis alumnos en la Universidad de Barcelona y Terrassa, deben de pensar antes de creer. Así como yo pienso, no debemos de obedecer a nadie, pues entre adultos, con todo respeto, como dice Pepe Mújica, nadie es más que nadie. Solo debemos obediencia a nuestra conciencia. Análogamente no debemos creer a nadie. Solo después de una profunda reflexión asumiremos aquello que comprendemos racionalmente y no va en contra de nuestra conducta moral. Hay que tener personalidad y aprender a decir no. No, el no no compromete.
mientras que decir sí puede llevarnos a la ruina, puede llevarnos al delito o al presidio. Así es, mi estimado arquitecto. Mira, excelentes palabras. Me quedo de inicio con una frase que acabas de decir. Pensar antes de creer, y creo que con eso me gustaría que comenzáramos con esta excelente plática ya de manera más directa, arquitecto. Adelante, pues. Con esta introducción pretendo modestamente, en el tiempo que disponemos, poner las bases, los cimientos para un importante cambio de paradigma. Comprender cómo debemos de entender el dinero y cómo utilizar el dinero. Moralizar nuestras relaciones sociales y económicas. Moralizar nuestra vida. Hemos de asumir un concepto esencial como base de las relaciones sociales y consiste en educar a nuestros jóvenes desde la más tierna edad al concepto, a la idea de que mentir es un delito, Mentir en el gobierno es un delito grave y mentir en situaciones particulares puede llegar a ser un delito muy grave. La ley debe de sancionar con penas de privación de libertad, asumir que debemos de transformar la banca inmoral y especulativa que conocemos en una banca social y ética. De esto se trata esta plática de hoy. Hemos de apoyar al progreso en un sentido más humano de la vida. Todo cambio de paradigma es evidente que requiere de nosotros un esfuerzo intelectual. Les pido me ayuden en esta aventura que vamos ahora a emprender en esta plática conferencia. Claro que sí, arquitecto, que me agrada mucho el tema que estás tocando, el hablar sobre los valores, el sobre moralizar las relaciones sociales y económicas que tenemos, porque actualmente nos encontramos en abordamos tantos temas, nos llega una serie de información, y aparte estamos en un proceso electoral donde llega tanta información y no entendemos o no somos capaces de racionar qué está bien y qué no está bien, ¿no? Entonces creo que este tipo que estamos teniendo nos va a permitir generar un criterio favorable, ¿no? Y considerando las palabras donde dices el mentir, es un delito. ¿Qué tan grave, lo va a determinar la mentira que se está realizando? Pero bueno, como tú dices, no cabe duda, todo cambio de paradigma requiere un esfuerzo intelectual y voluntad para llevarlo, ¿no? Desde luego. Empezaremos diciendo, ahora que hablabas del periodo electoral, lo principal es que aprendamos todos a separar el grano de la paja, porque en elecciones es cuando más mentiras se dicen y hemos de ser, antes de creer, pensar como tú decías hace un momento. Entonces, empezaremos diciendo que las sociedades están manipuladas por los grupos de poder. El fundamento de su actividad se basa en la mentira, que nos preparan meticulosamente mediante lavados de cerebro, mintiéndonos, condicionándonos para que ciertos aspectos de la vida nos agraden y otros nos interesen y en cambio carezcan de atractivo y de interés para nosotros otros. Por ejemplo, nos condicionan sutilmente para que no nos agrade dedicar horas a la lectura. Es fundamental. En Cataluña, durante la Segunda República, había unos anuncios en todas las farolas y en todos los postes que decían más libros, más libres. Este eslogan es fundamental y sirve
tanto en Cataluña como en México. Cuantos más libros leamos con espíritu crítico, sin creer lo que leemos, sino analizando críticamente, seremos más libres y tendremos opiniones más personales, no las que nos quieren inculcar. Entonces pasamos la gran parte de nuestra vida, malgastamos el tiempo, malgastando tiempo viendo la tele, que a veces estamos juntos pero incomunicados, cada uno obsesionado con lo que ve, con la pantalla tonta, la pantalla chica, y no hablando unos con otros, ni intercambiando opiniones, ni conviviendo. También pasamos el tiempo con los videojuegos, nos tienen drogados con esto, pasan obsesivamente, obsesivos también con el chat y el Facebook. Desechamos la ropa en perfecto estado porque ya no está de moda para esta temporada. Triste, vergonzoso. O bien tenemos que comprar ropa, playeras o tenis de una marca determinada porque nos lo han metido en el cerebro, sin olvidar el daño que algunos se generan con el alcohol, con la alimentación indebida y la alimentación chatarra, con las drogas, envejeciendo prematuramente nuestro cerebro y acortando su longevidad. Ahora que hablo del cerebro, quería hacer un inciso para decir que la moderna neurobiología nos dice que la más acertada idea moderna actual es pensar que somos el cerebro. No somos un cuerpo que tiene un cerebro, sino un cerebro que tiene un cuerpo, que es muy distinto. Entonces, el cerebro se sirve de todas las ayudas del oído, la vista, el tacto, las piernas para caminar. Algunos psicólogos y psiquiatras y neurobiólogos dicen que realmente somos un cerebro con patas. O sea, somos el cerebro. Y esto, si lo entendemos así, cambia el concepto del mundo que nos rodea. Porque sean hombres, mujeres, sean blancos o negros, sean amarillos, sean cobrizos, da igual. Si hablamos entre cerebros, no veremos para nada el racismo, no veremos para nada el machismo, no veremos para nada el sexo o la homosexualidad. Todo esto queda barrido si el concepto que nos dice la neurobiología moderna es que somos un cerebro. Y en este momento estamos en una relación entre cerebros y no, el cuerpo es lo de menos, no tiene importancia. Voy a seguir. Entonces, con lo que decía de los lavados de cerebro, es genial, porque resulta que los esclavos modernos viven con la ilusión de que son libres. Perdón. Así es, arquitecto Albert. Muy clara y muy fuerte a la vez esta última frase. Es genial que los esclavos actuales viven con la ilusión de que son libres. Hay intereses tan, podría decirlo con esta palabra, macabros, de personas que buscan controlar a la sociedad, como lo dices, a través de productos, a través de la tecnología, que no nos permiten liberar y generar diferente al que ellos nos están implantando, ¿no? Así es. Lo que ocurre realmente es que con esta situación de los lavados de cerebro no pensamos y decidimos por nosotros, sino que pensamos y decidimos como nos dicen los medios de comunicación, que los manejan los grupos de poder. Y ya dije que los grupos de poder se manejan no con ideas sensatas y convincentes, sino con la mentira. Siempre se manejan con la mentira. Nosotros pensamos y actuamos, la mayoría, irreflexivamente, como miembro de un rebaño amenazado y asustado. Los seres humanos sanos, de forma natural, tienden a la solidaridad, tienden al apoyo mutuo y a la compasión, al sentido moral de las relaciones. Como nos dice Mújica,
nos dice Kropotkin, Bertrand Russell o Noam Chomsky, y tantos otros que tienden a defender los intereses como grupo, como comunidad y como especie. Pero los grupos de poder manipulan nuestro cerebro, como no me cansaré de repetir, para que no reflexionemos y no pensemos por nosotros mismos, que es lo fundamental, sino que piense asumiendo ideas y pensamientos de los otros. Nos tienen esclavizados de un modo muy sutil. Antes, el esclavo sabía que era esclavo. Sí. Ahora, las cadenas son psicológicas y vivimos en una forma de estupidez mediante unas cadenas invisibles que nos esclavizan creyendo que somos libres, cuando en realidad somos como robots y como simios de repetición. Oye, Albert, y nos podrías poner algunas, como lo estás manejando, las cadenas invisibles. Hay muchas, creo que me podría imaginar algunas, pero me gustaría que tú nos dijeras algunos ejemplos. Sí, claro, puedo poner un ejemplo de hace pocos días. Yo estaba comentando con un conocido, una buena persona que respeto, pero yo le decía que en el siglo XXI, en mi opinión, debemos de ser mucho más reflexivos, debemos de ser mucho más racionales y conscientes del qué, del por qué y del para qué de nuestro comportamiento. ¿Qué hacemos con conciencia de qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo lo que hago? ¿Y para qué va a servir y a quién sirve lo que hago? ¿A mis intereses o a los de otros? Nuestro comportamiento social es importante, el tener esta conciencia del por qué y el para qué. De cómo actuamos y cómo decidimos en nuestra vida, evitando dogmatismos irracionales y esoterismos, pensando racionalmente por nosotros, pensando por nosotros antes de creer, siendo rebeldes y heterodoxos, pensando de un modo más racionalista y científico. Y en este punto, este joven joven de 40, casi 50 años, ahora lo dice él, pero este joven, para mí joven, me contestó, dice, he vivido felizmente hasta casi mis 50 años, dijo, con mis dogmas y mis creencias, tal vez en la ignorancia, dijo, tal vez en el error, pero me siento feliz, deseo y pienso seguir así mientras viva. Aquí tenemos, como me pedías un ejemplo, como dice Erich Fromm, estamos ante un claro ejemplo del miedo a la libertad. Un esclavo feliz de serlo, como aquel pájaro que le abren la puerta de la jaula, él lo ve, baja, se pone en la puerta de la jaula y mira el mundo exterior y entonces decide que está mejor dentro, se regresa y él decide la seguridad, entre comillas, de su jaula. Es un esclavo feliz. Aquí tenemos dos ejemplos. Ok. Oye, y ante esta situación, ¿cuál sería la propuesta, estimado Albert? Pues sí, en mi opinión, para progresar nosotros y la humanidad es necesario, insisto, en pensar y no creer. Decidir por nosotros mismos, sin miedo a la libertad, como los dos ejemplos que acabo de poner, sin miedo a equivocarnos, porque equivocarnos no es malo, equivocarnos es bueno. Tomar conciencia de nuestros errores y rectificando. Así progresamos y así crecemos intelectualmente. Eso es lo que el Homo sapiens ha venido haciendo desde la prehistoria. Así progresó la especie humana. Las especies que no son creativas, que se limitan a repetir patrones apegadas a la tradición que tanto le gusta a los conservadores, ellos no quieren cambiar.
son especies estancadas que no progresan e implacablemente son barridas y superadas. Así ha pasado con el Cromañón, con el Neandertal, con el Homo sapiens, con el Homo sapiens sapiens, que cada uno ha barrido al anterior porque se quedaba estático en la evolución, y un nuevo hombre con una mente abierta, con una mente creativa, ha eliminado al anterior. Entonces, si no asumimos el progreso y el cambio, la naturaleza generará de forma natural, y entre nosotros aparecerá una nueva generación de Homo progrens. Me invento el nombre. Seremos barridos por la historia, porque los progresistas que generan y renuevan la vida eliminarán al tradicionalista y al que no quiere progresar. Estoy totalmente de acuerdo, Albert, y me gusta mucho la forma en la que estás, el que los errores, el cometer errores nos permite avanzar, nos permite aprender, a evolucionar. Mucha gente le tiene miedo al cambio, le tiene miedo al cometer errores. Y como bien lo comentabas, nos han enseñado muchas personas o nuestra sociedad a que cometer errores está mal. Y eso es completamente negativo, eso es completamente incorrecto. El cometer errores es de humanos y es de humanos evolucionar, creo yo. Pero y entonces... Sí, cada uno de nosotros... ¿Podemos seguir, Albert? ¿Perdona? ¿Podemos seguir avanzando? A ver... Sí, digo que entonces cada uno de nosotros, en la medida de sus posibilidades, que nadie se angustie, pero en la medida de nuestras posibilidades, debe de ser creativo, democráticamente rebelde, ser en la medida de sus posibilidades, como he dicho, motor del cambio, del progreso, que solo es posible mediante conciencia de solidaridad, de apoyo mutuo, de compasión, de conciencia de especie, como hablamos antes. Esto es lo que repetidamente nos recomienda Pepe Mújica, el expresidente, el paradigmático, diría yo, expresidente de Uruguay, Pepe Mújica. No debemos enfrentarnos y competir entre países, entre razas, entre tribus, entre clases sociales o género. Hemos de vivir para un mundo donde el respeto con solidaridad y apoyo mutuo, y no competencia. Y no, como nos dice el caduco y enfermizo neoliberalismo, ellos ven al hombre como lobo para el hombre. Debemos de comprender, como en el siglo pasado nos decía el presidente vitalicio Benito Juárez, de que el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto junto con la verdad, que ya hablamos al principio, no mentir, destroza las relaciones humanas vivir en medio de la mentira. Si se dan cuenta, en Estados Unidos la mentira es un delito grave. En cambio, en otros países está tolerada y se ve con una sonrisa. No. El político que nos engaña y que nos miente y que nos promete en su campaña un programa de desarrollo, y cuando gana se burla de nosotros porque no cumple ni una de las promesas de campaña. Este hombre es un mentiroso, este hombre nos ha engañado, este hombre se burla en este caso, de los mexicanos o de los españoles o de los chinos. Me da igual, porque políticos mentirosos, por desgracia, están en todas partes. Y considerar que la mentira es un delito es fundamental. Por lo tanto, la realidad que debemos de comprender es vivir con el respeto, que ya lo hemos dicho, y la libertad e igualdad. Vivir para la paz es otro concepto fundamental, pues las guerras son un grave delito contra la humanidad. Es que debemos de asumir con respeto en el mundo, y particularmente en México, que somos una sociedad, ojo, y esto es importante que lo comprendan, una sociedad multiétnica. México no es los mulatos o los blancos
o los amarillos. México es multirracial, afortunadamente multirracial. Es además multilingüística. Tenemos la obligación de respetar y cuidar la vitalidad y la viveza de cada idioma que corresponde a una cultura y a una mentalidad. El cuidar el idioma y no como han hecho los colonialistas, barrer con las religiones que existían en México, acusándolas de criminales y cosas. Se ve que esta religión católica que nos impusieron con la colonia no se daba cuenta que ellos, a los que no pensaban como ellos, los quemaban y los torturaban. Luego dicen que los mexicanos arrancaban el corazón, pues una cosa es parecida a la otra. Entonces difamaron a las religiones existentes e impusieron la suya que también quemaba, también torturaba y también mataba. Entonces somos multilingüísticos. Este concepto es muy importante, respetar y cuidar todos los idiomas que tiene México. Es una vitalidad, una riqueza que no debe perderse. Y multirracial. De alguna manera, las razas que preexisten no han de ser eliminadas, como alguien me decía, una mentalidad nazi-fascista, que los pueblos originarios o se adaptaban a la nueva especie colonial o fuera. Esto es fascismo puro, esto es una persona criminal total. O sea, repito, la realidad de México es que somos un país multiétnico, multilingüista y multirracial. Y repito aquí entonces, con estos tres conceptos que hemos de comprender y asumir como positivos, el respeto a las diferencias y a la igualdad de derechos y obligaciones es esencial. Así es, mi estimado Albert. Hay muchas personas que piensan que así es la vida, ¿no? Sí, claro, pero yo digo que así es la mala vida. Los humanos nos merecemos algo mejor y los mexicanos más. Por ello, hablamos de un cambio de paradigma desde el principio. En la Asamblea Económica Mundial del Foro de Davos, en Suiza, se puso de manifiesto que el 1% de la población, ese 1% tiene muchísimo más dinero que el 99% restante de la población mundial. El neoliberalismo, los conservadores de cualquier signo, los hombres y mujeres dramáticamente que creen y no piensan, con mentalidad inconsciente, irresponsable y conformista, con miedo a la libertad, que nos dicen así es la vida. Estas mismas religiones que nos manifiestan en su libro sagrado, léanlo, tanto la Biblia como el Corán, como la Torá, lo repiten una y otra vez. Nos dicen, deben haber ricos y pobres. No, esto es una traición, esto es cruel. Insisten, debe de haber amos y esclavos. No, de este modo, lo siento que me perdonen, no voy a atacar a los católicos, que en México son el 90%, pero la realidad es que la Iglesia en México tuvo cientos de miles de esclavos. ¿Por qué la Biblia decía que tener esclavos era normal? Hay que leer la Biblia, no que nos la cuenten como quieran. Entonces, corregir los errores. No ataco a nadie, respeto las creencias, pero, ojo, leamos, porque leyendo seremos más libres. Y por otro lado, de alguna manera, es fundamental que no tener miedo, decía, al error y a la libertad. Porque lo normal es que si yo me aviento a ser libre y a pensar por mí mismo, es seguro que cometeré errores. Pero esto dije antes, eso es bueno, eso no es malo. Porque los alquimistas antiguos y los antiguos masones tenían una palabra que era un acróstico
que decía vitriol. Estos son, cada letra tiene un significado en latín, pero su traducción de alguna manera significa visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la verdad escondida. Es un mensaje de los antiguos masones o de los antiguos alquimistas que nos decían de una manera encriptada: este mensaje dice, piensa por ti mismo. Este mensaje dice, no tengas miedo a equivocarte, porque rectificando, porque reconociendo tus errores, encontrarás la verdad, encontrarás el camino del progreso. Es decir, que generemos nuestros propios criterios, como dices, que nos equivoquemos y que a través de esos errores que cometemos, porque somos humanos, empecemos a generar, empecemos a evolucionar, ¿no? Para poder tener un mejor mundo. Pero ¿hacia dónde debemos caminar, Alberto? Pues mira, primero y principal, repito una vez más, porque es que cuando das una idea hay que repetirla para que nos entre. Así somos los humanos. El respeto y la verdad son los principales conceptos. No me canso de repetirlo porque no se trata de que yo lavare el cerebro a la inversa. Se trata de, con razones, si creen en ellas, acéptenlas. Y creo hablar con mucha racionalidad, con mucho sentido moral, para que el respeto y la verdad se entiendan que son fundamentales para asumirlas. Porque atropellar los derechos de los demás, sean personas o sean países, debe ser considerado un delito. Mentir levantando falsos entre personas o entre países para practicar el robo, como hacen varios países del primer mundo, que no quiero mencionar, pero que todos tenemos en nuestra mente, para practicar este robo y este abuso de unos países sobre otros o de unas personas sobre otras. Debe haber, en los casos de los países, una corte internacional que sancione esto. Cuando estamos viendo todos los días, porque estamos todavía en un mundo bastante primitivo, que se tolera, que se permita que un país, bajo un concepto mentiroso, tiene armas de destrucción masiva. Era mentira, pero tiene armas de destrucción masiva. Invaden un país y lo destruyen y lo destrozan. Pero además me quedo con sus riquezas. Eso es lo que se está manejando y no nombro a nadie, ¿no? Vale. Entonces, decía Albert Camus que el hombre que piensa por sí mismo, el hombre y la mujer, que buscan la libertad y una sociedad mejor, deben de apartarse de la ortodoxia, deben de ser heterodoxos, porque esto nos lleva a ser rebeldes. Pero yo aclaro, rebeldes, no rebeldes violentos, sino democráticamente rebeldes. Utilizar las estructuras civilizadas que tenemos a nuestro alcance en nuestra sociedad, que es la auténtica democracia. Para ser rebelde quiere decir no aceptar los lavados de cerebro, quejarme de ello, imponer que yo tengo derecho a mi libertad y a pensar. Entonces, esto es importante. Perdón que se me seca la boca. No te preocupes. Entonces digo que ortodoxia no, heterodoxia sí. Ser democráticamente rebeldes y, como dice Jean-Paul Sartre, mi derecho a la libertad termina donde empieza el derecho de los demás a la suya, a su libertad. Todos tenemos libertades, es como si tuviéramos unas esferas con un derecho de libertad y he de respetar las esferas de los derechos de libertad de los demás. Esto es fundamental, el respeto, porque estamos viviendo en que tanto políticos como empresarios, grupos de poder, etcétera, abusan de su poder para oprimir a los demás y humillando y no reconociendo la libertad de los demás, el derecho. Entonces el abuso de la libertad se llama libertinaje,
como todos sabemos. Así es. Por otro lado, Albert Einstein nos dice que debemos manejarnos con una mentalidad de paracaídas. De paracaídas, ¿qué quiere decir? Que nuestra mentalidad debe abrirse como un paracaídas, no una mentalidad cerrada, como hacen los conservadores. Entonces, si manejamos con esta mentalidad abierta, somos capaces de asumir, después de razonarlas, no porque sí, verdades nuevas, conceptos nuevos. Y, de no ser así, podemos pegarnos un tortazo y estrellarnos por tener el paracaídas cerrado, que es la mente cerrada. Pero además Einstein insiste diciendo que todos los que partimos de las mismas premisas en nuestros razonamientos, llegamos lógicamente a las mismas conclusiones. De este modo, no podemos progresar, es evidente. Todo lo que digo es de una lógica que es de una pisonadora, porque un concepto nos va llevando a otro. Si me gustaría, si alguien no comprende, que ponga en el chat las preguntas que quiera y con mucho gusto hoy o la próxima sesión las contestaré, porque es evidente que el que quiere vivir con una mentalidad cerrada no puede progresar y le pasará como al Neandertal, como al Cro-Magnon, como al Homo sapiens. Es barrido por el hombre progreso, el hombre que progresa, el que avanza, las mentes abiertas. Sí, es por eso, bueno, aprovecho tu comentario, invitar a las personas que nos están viendo, que si hay algún tema, algún concepto, alguna duda, alguna observación, que nos lo dejen, nos los plasmen en los comentarios y con mucho gusto los vamos abordando. Sí, entonces... Ya sea al final, ¿no? Sí. Fíjate que alguno de los que nos están escuchando puede decir, bueno, pero ¿y esto que está hablando qué tiene que ver con el dinero? ¿Qué tiene que ver con la banca ética? ¿Qué tiene que ver con la economía? Porque si nosotros planteamos las relaciones sociales bajo un punto de vista ético-moral, bajo un punto de vista de apoyo mutuo, de compasión, de relación de sostenibilidad mutua, entonces, ¿qué ocurre? Que el dinero tiene otro concepto, que el banco no puede actuar como actúa. Ya lo diré en el próximo día, ahora no quiero entrar en detalles, pero la banca es una banca enemiga del bienestar social, enemiga de la democracia, y esto lo diremos en el próximo día. Entonces, nuestras relaciones económicas y sociales y la construcción de una nueva banca con conciencia moral en base a todo lo que estamos diciendo, que he dicho al principio, vamos a poner los cimientos, y estos son los cimientos, todo lo que estamos hablando, para cuando luego toquemos el tema directo del dinero, de la economía social y de la banca ética. Ok, es decir, que lo que estás queriendo explicarnos es generar la base intelectual de conocimiento para que abramos nuestra mente, como lo decías, y permita que los comentarios que nos estás presentando nos generen un nuevo criterio, ¿no? ¿Estoy entendiendo? Sí. Esto podrías decirme que parece imposible de lograr, porque cuando he dado esta misma charla en otros foros, pues sale siempre el que dice, bueno, pero esto, me dicen, es utópico, esto no, me parece que no se logrará nunca. Pues sí, parece imposible, pero solo las mentes enfermas se encuentran a gusto dentro de una sociedad tóxica. Voy a decir algo, solo un enfermo mental se encuentra a gusto dentro de la caca, dentro del mal gobierno. Solo los enfermos desean que haya continuidad, como en México hemos tenido 20 años de engaños, de asesinatos de periodistas, de asesinatos de estudiantes, de desaparición de personas, de mujeres que las desaparecen por motivos X varios.
ya lo hablaremos, ¿no? Entonces, no se puede desear que todo esto continúe. Yo lo siento, pero una mente sensata, una mente normal, no puede estar a gusto en medio y dentro de la caca. Lo siento, pero es así. Entonces, el proseguir una sociedad de violencia, con robo, extorsión, corrupción, autoritarismo, machismo, patriarcado, falsa democracia, cuando la mente sensata, en su sano juicio, lo que desea que es que sus hijos, que es lo que más amamos, y sus nietos, que es lo que más amamos, tengan una esperanza de una vida mejor. Y con lo que hemos vivido en otros países, en España, no te digo lo que yo podría explicar de España, de las barbaridades, de los crímenes, de las torturas. Quiero decir que no es que me refiera a México, hablo de México porque estoy viviendo aquí y lo tengo, pero yo soy nacido en Barcelona y hemos sufrido humillaciones, torturas, persecuciones y todo lo que quieras con el fascismo, con el franquismo. No, bueno, es mucho. Quiero decir que no estoy atacando en México. No, estás entrando al internacional, así es. El tema a cómo se presenta en México, pero no solo es de México. Como tú bien lo comentas, esto pasa en España, ha pasado en varias partes de Europa, en Latinoamérica. Exacto. Hemos de mejorar la humanidad. Empezando por mi casa, empezando por México, porque vivo en México y yo quiero que mejore Cataluña, porque pues soy catalán, pero la realidad es que es la propia humanidad. Todo lo que estoy diciendo sirve para mejorar la humanidad. Seamos respetuosos con nosotros. Primero de todo, hemos de tenernos respeto a nosotros, porque cuando nos respetamos a nosotros, respetaremos a los demás. Pero si una persona es alcohólico, ladrón, vago, holgazán, una mala persona, mentiroso, es que no se respeta así. Yo no puedo ser así si me respeto a mí. Y cuando yo aprendo a respetarme a mí, sé y aprendo a respetar y entiendo que los demás también merecen respeto. Pero añadimos que el verdadero respeto está íntimamente ligado a la solidaridad, a la conciencia moral. Nuestras relaciones sociales y humanas, sin duda, se reflejan, como decía hace un momento, en la economía social, en el uso que daremos a nuestro dinero, el uso que daremos a nuestros ahorros, y esto lo veremos con más detalle el próximo día. Oye, Albert, y una pregunta, ¿esto no puede llevarnos a la violencia? ¿Esto que nos estás pues comentando? Mira, yo te diría que los únicos violentos son los conservadores, porque como no tienen argumentos, recurren a la mentira y recurren a la violencia. Por esto en México, hablo de México porque pues, estamos en México, pero en otros países, en Francia ha ocurrido, en Alemania, en Italia, y en Cataluña y en México, los conservadores, los reaccionarios, carecen de razones, carecen de ideas que puedan convencer a la gente con la lógica. La gente que comprende lo puede asumir. Y entonces, ¿quién tiene que recurrir a la violencia? Pues los conservadores. Por esto, cuando sale un periodista respondón, lo matan. Cuando sale un grupo de estudiantes respondones, como en Ayotzinapa, los desaparecen. Entonces, esta situación de violencia nunca está en manos de la izquierda, sino de la derecha. La izquierda, ¿qué desea? Que se respete la democracia. Cuando yo hablaba de ser rebeldes, añadía democráticamente rebeldes, porque no a nadie de los progresistas, liberales progresistas, nos interesa la violencia, porque ¿sabes quién domina y quién tiene las de ganar con la violencia? Los que dominan con más dinero, los que tienen más armamento, los que tienen más poder. Entonces nosotros, el poder nuestro es la razón y la convicción. Es ahí, en este camino, no nos conviene a nadie de nosotros la violencia. Solo algunos desviados de izquierda asumen esta violencia con bombas o con situaciones de matar a un empresario. Esto es un crimen, sea quien sea la víctima, sea un obrero o sea un empresario. Esto es muy importante.
Por lo tanto, lo importante es entender que sí puede haber violencia, pero que nunca procede de los progresistas, de los liberales, de la gente que quiere un mundo mejor, porque todos tenemos una idea muy clara de que el mundo mejor solo viene en orden, solo viene con democracia auténtica. Entonces, esto es muy importante. Fíjate que cuando hablo de los democráticamente rebeldes, son ellos los motores de la evolución y del cambio, del progreso, frente a una sociedad neoliberal que, ya he dicho, es violenta, agresiva, conservadora y regresiva. Regresiva porque quieren ir a lo que tenían antes y no lo quieren perder. Entonces, la fuente más abyecta de corrupción que nos miente repitiendo el hombre es lobo para el hombre. No. Que el progreso, según ellos, está en el triunfo de los más fuertes sobre los más débiles, sin pensar que los más débiles pueden ser los más inteligentes y que salven a los más fuertes de un desastre. Entonces, esto se gana con la solidaridad y el apoyo mutuo. Y no se gana donde un grupito pequeño gane y vaya adelante y los demás, la mayoría, pierdan y sufran y estén en el hambre, la miseria, la enfermedad y la pobreza. El planteamiento de los neoliberales, de los liberales progresistas, es que todos lleguemos, que todos ganemos, no que ellos y nosotros, no que ellos llegan y nosotros no. Planteamos que todos lleguemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues los librepensadores, liberal progresistas, estamos construyendo una sociedad donde predomine la verdad, donde predomine la laicidad, donde predomine el apoyo mutuo, la transparencia, la solidaridad, la filantropía, pero sobre todo el sentido humanista, la compasión, una cosa que se ha perdido, la compasión. Hemos de ser compasivos con nuestros semejantes, sean quienes sean, sea un rico, sea un pobre. Es que el sentido es de la humanidad, compasivo. Entonces, estas características, el cambio será posible. Los pensadores de todo tipo, desde universitarios a los campesinos, pasando por los obreros y ciudadanos de a pie, por lo que rechazamos la primera y primitiva sociedad corrupta, neoliberal, conservadora, etcétera, como ya he dicho, que finge democracia, que es una falsa democracia, que es regresiva, que es injusta. Basta. Entonces, ¿qué deseamos? La segunda, que es la moderna concepto de la política, de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, de un nuevo sistema de banca que lo vamos a explicar. Entonces, esta es una sociedad justa y sana. Perfecto, arquitecto, muy interesante. Antes de concluir, me gustaría leer nada más o no, ¿sabes qué? Antes de concluir, podemos añadir algo más, Albert, y al final leo los comentarios, ¿te parece? Si me permites. Recuerden lo de Davos, una sociedad en que el único 1% enfermizo oprime y esclaviza a la mayoría, donde unos pocos ganan y la mayoría pierde, en mayor o menor sentido, pero la mayoría es perdedora. Y quiero recordar a Gandhi. Gandhi nos decía, aquel que acumula lo que no necesita es como un delincuente, es como un ladrón. Repito, decía Gandhi, aquel que acumula lo que no necesita es como un delincuente, es como un ladrón. En este trabajo pretendemos denunciar y tomar conciencia moral, proponiendo alternativas morales, sociales, económicas, racionalmente lógicas, para despertar conciencias y ser motor de una nueva sociedad, de un nuevo paradigma. Afirmamos que ello sí es posible. No me digan que es utopía, sí es posible y lo vamos a demostrar. Y es posible lograr una sociedad más justa donde todos ganemos. Así es como nos podemos despedir hoy. Antes quería recordar y comentar
que disponemos de 3 programas. Hemos expuesto en el primero la introducción, las bases morales, las bases teóricas. En el segundo haremos un desarrollo general de 27 puntos, de la A a la Z, de las bases, los puntos básicos para que este paradigma se pueda convertir en realidad, que sea un cambio de paradigma, que estamos haciendo un libro que todo esto que he dicho hoy está mucho más ampliamente desarrollado, que tenemos una recopilación en el tercer día, en el siguiente día los 27 puntos, en el tercer día una recopilación, un resumen, conclusiones y contestar todas las preguntas que gusten con el mayor respeto hacia ustedes. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Ahí vamos, no sé si quieras dar un pequeño avance, un poquito más descriptivo. Tiempo, querría adelantar un poco qué vamos a explicar en la próxima conferencia, entrevista contigo. ¿Nos da tiempo? Claro que sí, Albert, pues avanzamos. Yo quiero decir a los oyentes, a los amigos de Casa de Coahuila, que vamos a explicar en la próxima tenida por qué no debemos ser indiferentes ante la problemática social y política. Vamos a explicar por qué es un problema que nos afecta a todos y no a unos cuantos, por lo cual no puedo apartarme de la problemática. Decir que no hay término medio. No hay término medio. O participamos en el progreso o seguimos siendo corruptos del sistema anterior. Así de claro, y lo vamos a explicar el próximo día. Decir que esta irresponsabilidad de algunas personas afecta a la sociedad, afecta a la naturaleza y afecta al planeta. También vamos a explicar que esto, como les dije antes, no es una utopía. La utopía significa lugar que no existe y lo que queremos es para todo el mundo, primero para nuestra casa, primero para México, pero para todo el mundo, que este planeta sea una eutopía, que en griego significa buen lugar. No utopía, lugar que no existe, sino eutopía, buen lugar. Luego hablaremos de qué es el dinero. Usamos dinero, pero la gente normalmente, si no estudiamos ese tema, no sabe lo que es el dinero, por qué se ha creado y cuándo hay dinero sano y dinero corrupto. Los pros y contras. El dinero papel, el dinero plástico y el dinero virtual. El dinero sano, evidentemente, explicaremos que procede del trabajo productivo y el dinero malo procede de la especulación y de los delitos. Hablaremos del dinero virtual. Esto es una moda. Esto dirá, no, ¿qué dices ahora? Si es legal. La ley no siempre es justa. La ley no siempre es justa. Y el dinero virtual es un dinero delictivo, es una falsificación de moneda legal. De esto hablaremos. La economía especulativa, hablaremos de la economía social como alternativa, de la ética y de la moral, de la conciencia en el conocimiento. También hablaremos de qué es la economía neoliberal desprovista de toda ética, de las crisis que prefabrica la economía neoliberal y del dinero público y del dinero privado. Hablaremos de que proponemos una nueva economía y un nuevo paradigma. Como he dicho, este nuevo paradigma es el que, de alguna manera, estamos poniendo hoy las bases de ello. Luego, la necesidad real y la necesidad condicionada. Cuando compro unos zapatos, cuando compro una playera, a veces es una necesidad real, a veces es una necesidad condicionada por los lavados de cerebro, por el sistema agresivo de la publicidad. Hablaremos de qué es el ahorro, de qué es la donación, que nadie piensa en esto. ¿Cómo voy a donar? Yo, pues sí, si mi trabajo me permite tener unos excedentes, vamos a explicar cómo, además del ahorro, puedo donar
para que otras instituciones de gente necesitada se beneficien de lo que a mí me sobra. Recuerden la frase de Gandhi: el que acumula lo que no necesita es como un ladrón. Entonces yo puedo donar. Eso hemos de aprenderlo y eso lo explicaremos el próximo día. Después, la corrupción que hay en la salud, en los sistemas de laboratorios, en el mismo gobierno que a veces lo que hace es tener unas mochadas con los laboratorios y los políticos favorecen determinados tipos de medicamentos, determinada forma de vida que nos conduce a la enfermedad. Porque fíjense que los médicos, y esto a algunos no les gustará, pero a otros médicos les va a encantar lo que digo, están educados en su profesión, en su carrera, para vivir de la enfermedad. Y entonces hemos de vivir de la salud. Hay médicos que viven cuando las personas están enfermas y no cuando están saludables. Hay una medicina preventiva. Esa vive de la salud. La otra medicina vive sin tener conciencia de ello. Muchos médicos, cuando están enfermos, es cuando ellos nos operan y les va muy bien. Compran un coche nuevo. De esto vamos a hablar. Del sistema bancario y de lo que es la especulación cruel. Vamos a hablar de qué hacen con nuestro dinero. No lo pensamos si se van a sorprender cuando les explique, cuando ustedes ponen el dinero, su ahorro, sus honorarios, lo que quieran guardar en un banco especulativo, ¿qué ocurre? Y ustedes se están convirtiendo, sin saberlos, en cómplices del sufrimiento universal, del dolor universal. Y no lo saben, se lo explicaré el próximo día. Y un concepto que no existe, pero también es importante, porque ya he dicho que la ley a veces no es justa. Y hay un concepto que no existe en las leyes en ningún país, y es una primicia, es el concepto de insolvencia temporal. Si soy solvente me prestan dinero, si soy insolvente no me dan ni una tortilla, pero hay un concepto de insolvencia temporal. Entonces, esto lo vamos a explicar porque es una novedad. Por otro lado, ya termino, es la relación de la banca con el gobierno y la banca ética. El gobierno no debería, sea el gobierno que sea, no debería meter el dinero de la nación, de los impuestos, en los bancos especulativos. El gobierno debería meter el dinero en una banca ética, en una banca de apoyo a la sociedad, de una banca humanista. Lo vamos a explicar. Vamos a explicar qué es la ética, qué es la moral y qué es la conciencia social. Que tampoco se preocupe. Mire, lo primero que hacen es que los países, en España lo han hecho, aquí también, lo que hacen los neoliberales es quitar la filosofía de la educación, de la enseñanza. Antiguamente yo aprendí griego, aprendí latín, aprendí inglés, francés, etc. en el bachillerato mío. Y luego había filosofía. La filosofía, ¿qué era? Aprender a pensar, aprender cómo pensaban otros y cómo pienso yo ahora y relacionar esta situación. Esto lo han quitado. ¿Por qué? Porque los gobiernos neoliberales, los gobiernos fascistas en mi país, lo que querían es que la gente no piense. Y, hombre, quitemos la filosofía. Pero nos ponían una asignatura que no se imaginan cuál era. Pues era la formación del espíritu nacional, tan importante como las matemáticas, como la geografía y la historia, donde nos teníamos que examinar de fascismo. Nos metían el fascismo, era formación del espíritu nacional. Así funcionan los gobiernos neoliberales. Y bueno, acabaremos diciendo con razonamientos por qué estamos convencidos de que lo que hemos de buscar es un cambio de paradigma y es un mundo donde todos ganemos, que realmente estamos convencidos de que sí es posible. Querido hermano Héctor, creo que aquí lo dejamos por hoy. Me parece bastante interesante, Albert, ya emocionado y esperanzado a nuestra siguiente plática. La verdad es que te lo digo de manera muy personal, para alguien que llevé poco tema de filosofía, yo como lo mencioné en algún momento, soy ingeniero más enfocado a la física, a la química, a cierto tipo de razonamiento.
sonaba un poquito complicado cuando me comentaron del tema, pero nos has estado explicando de una forma tan digerible, tan a gusto de esto, que me quedo con muchas ganas y con mucha expectativa de lo que de lo que viene para la siguiente transmisión. Me gustaría nada más darle una pequeña lectura a la gente que nos ha escrito a través de la plataforma. Cárdenas manda saludos, felicitaciones. Neftalí Coria, magnífica su exposición. Albert, mucho gusto en escucharlo. Ciertas las aseveraciones. Me da gusto escuchar a quien llama las cosas del mundo por su nombre. Rosalinda López de Padilla, extraordinaria participación del arquitecto, gran humanista, un placer escucharlo. La señora Julieta Chi, excelente entrevista, tema muy interesante. Ana Lilia Jiménez, saludos, excelente programa. Ignacio, siguiente presentación, y aquí me quedo con esto. Aquí el punto es quiénes son realmente los liberales y quiénes son los conservadores. En mi opinión, el actual gobierno está lejos de ser realmente un liberal y buscar el bien de todos, no solamente de sus seguidores ideológicos. Estos son algunos de los comentarios que nos han dejado, Albert. Creo que en el transcurso de estos días seguramente van a estar más. Agradecerles a las personas que nos están viendo, y no sé si quieras cerrar el tema, querido Albert. Bueno, simplemente dije al principio que la libertad de opinión es una de las bases fundamentales. Entonces, es evidente que cuando uno dice A, B, C, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo y que yo lo respeto. Yo quería decir que una frase de Voltaire. Voltaire decía que él defendía hasta la muerte el derecho a opinar las personas, aunque no esté de acuerdo en absoluto con ello, con lo que digan ellas. Quiero decir, el respeto al derecho de opinar es fundamental. Digan algo con lo que estoy de acuerdo o digan todo lo contrario, pero la opinión debe ser respetada siempre. Y siempre nos vamos a encontrar con que, digamos lo que digamos, habrá alguien que no está de acuerdo. Muy bien, respetable, totalmente. Un abrazo a todos. Un abrazo, pues como lo comenté, se nos ha ido muy rápido el tiempo. Les agradezco a todos la oportunidad que nos han dado de poder platicar y disfrutar de un tema tan agradable. Gracias, arquitecto Albert Dimas. Un abrazo. Un gusto saludar, un gusto platicar. Nos vemos la siguiente semana. Y también agradecerle al equipo de la Casa de Coahuila, a Alma, al maestro Gerardo por tener la oportunidad. Que pasen una excelente semana, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.